Es la noche de Halloween del 2004 en Napa, California. En una tranquila casa de la calle Dorset, tres jóvenes comparten vivienda. La velada transcurre entre dulces y risas, mientras reparten caramelos a los niños que recorren el vecindario con el clásico truco-trato. Todo parece normal hasta que llega la madrugada. A las 11 apagan las luces y se van a dormir, pero hacia las 2 de la mañana un extraño ruido rompe el silencio. Nadie lo sabía entonces, pero esa sería la última noche para dos de ellas. ¿Qué ocurrió dentro de aquella casa? ¿Qué escondían esos ruidos? Eso es justo lo que intentaremos descubrir hoy. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre el caso de Eric Koppel. Un caso donde nada tiene sentido, todo da muchas vueltas y es realmente desconcertante. Así que apaga las luces, agárrate bien al asiento y prepara tus dulces favoritos porque en este especial de Halloween nos vamos a sumergir en una historia llena de giros inesperados. Y a riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. En 2004, en una bonita casa en la calle Dorset de Napa, California, vivían tres chicas jóvenes, Lauren Mianza, Adrienne Insomnia y Leslie Mazzara. Las primeras en mudarse a aquella casa fueron Lauren y Adrienne. De Lauren en realidad sabemos muy poco. Tenía 27 años, había sido atleta destacada en su instituto y se había graduado en ciencias políticas. En Napa llevaba una vida bastante tranquila y trabajaba como entrenadora de voleibol en un colegio comunitario. Por otro lado, tenemos a Adrienne Insomnia. Nació el 30 de diciembre de 1977 y creció en Calistoga, donde asistió a una escuela local. Al igual que Lauren, también era atleta. Sus amigos y conocidos la describían como alguien extrovertida, divertida, fuerte, incluso un poco dura cuando hacía falta. Desde pequeña había sido Girl Scout, y no solo eso, terminó convirtiéndose en la líder de su grupo. En el instituto era oficial de la Sociedad de Ingenieros Civiles y por si fuera poco, ayudaba a diseñar y construir canoas para competiciones. Además participaba activamente en actividades benéficas, lo que mostraba esa faceta solidaria que muchos destacaban en ella. Pero a los 16 años su vida dio un giro inesperado. Sufrió un accidente de coche que pudo haber terminado en tragedia. El vehículo dio 3 vueltas y Adrienne golpeó repetidamente su cabeza contra el asfalto desde una ventanilla abierta. Aquello le causó un daño cerebral temporal y pérdida de memoria. Sin embargo, contra todo pronóstico, Adrienne se recuperó. Volvió a sacar buenas notas y consiguió una beca para la Universidad Politécnica Estatal en California. Su sueño era ser ingeniera. Y lo cumplió. En 2001 se graduó en Ingeniería Civil, lista para todo lo que le deparase el brillante futuro que la esperaba. Al poco tiempo de graduarse, Adrienne consiguió trabajo en el Distrito de Saneamiento de Napa, donde entró como asistente en ingeniería. Todo parecía ir bien hasta que en su vida apareció un chico llamado Christian Lee. La relación entre ellos era complicada, por decirlo suavemente. Todo eran idas y venidas constantes. Lo dejaban, volvían, lo intentaban otra vez. Un ciclo sin fin. Adrienne buscaba algo serio, estable, alguien con quien construir un futuro. Pero según parece, Christian no estaba preparado para eso. Amor, si no está preparado, es que no está enamorado. Así que no pierdas el tiempo, no insistas y búscate a alguien maduro que no te dé dolores de cabeza. Y eso va para todos y para todas los que me estáis escuchando. Por lo general, Adrienne llevaba una vida bastante tranquila y con un círculo de amistades más bien reducido. Una de sus mejores amigas era Lily Prudhomme. Se conocieron en el trabajo y casi de inmediato conectaron. Empezaron a salir juntas después de la oficina, iban juntas al gimnasio y poco a poco se volvieron inseparables. Lily, por cierto, estaba comprometida con un chico llamado Eric, de quien hablaremos más adelante. De hecho, tanto Lily como Eric tuvieron un papel importante en la historia desde el principio, porque fueron ellos quienes ayudaron a Adrienne y a Lauren a mudarse a la casa de la calle Dorset. 4 meses antes de aquella fatídica noche de Halloween, Adrienne y Lily se reunieron para conmemorar una fecha muy especial, el aniversario del accidente de coche que Adrienne había sobrevivido en su adolescencia.
un recordatorio de lo frágil que podía ser la vida. Y el mismo día de Halloween, el destino la volvió a cruzar con Christian. Entre ellos surgió una fuerte discusión. Adrian insistía en su deseo de tener una relación seria, mientras que Christian seguía en sus 13 de que no estaba preparado. Para colmo, ella le contó que había salido de fiesta y conocido a otro chico, lo que despertó los celos de Christian y encendió aún más la tensión entre ambos. ¿Ves? Adrian ya estaba pasando páginas, estaba dando cuenta, estaba abriendo los ojos Adrian. La última en mudarse a la casa fue Leslie Mazzara. Nació el 1 de agosto de 1978 en Orlando, Florida. Desde muy joven mostró su talento artístico. Formó parte de la Greenville Ballet Company y estudió en la Escuela de Artes del Gobernador de Carolina del Sur. Más adelante ingresó en la Universidad de Georgia, donde en 2003 se graduó en filosofía. Durante sus años de universidad no solo destacó en lo académico, también fue miembro del equipo de lacrosse y practicó karate. Además tenía una faceta competitiva y le gustaba participar en concursos de belleza. En 2002 fue coronada Miss Williamstown. Todo eso reforzaba la imagen que muchos tenían de ella. Una chica extrovertida, muy querida y, como decían algunos, una auténtica rompecorazones. En 2004 su madre se mudó a Berkeley, California e invitó a Leslie a pasar el verano con ella. La idea era que trabajara un tiempo en una bodega local y así pudiera aclarar qué rumbo quería darle a su futuro. Leslie acababa de salir de una relación y se debatía entre dos caminos: convertirse en maestra o en abogada. Lo cierto es que ese verano fue decisivo. Leslie se enamoró de Napa. Comenzó a trabajar en la bodega de nada más y nada menos que Francis Ford Coppola. Sí, el famoso director de cine, y disfrutó tanto de la experiencia que empezó a considerar seriamente dedicarse a ese mundo. Cuando el verano terminó, su madre volvió a mudarse, esta vez a Michigan. Pero Leslie tomó otra decisión: quedarse en Napa. Y fue entonces cuando se mudó con Lauren y Adrian a la casa de la calle Dorset. Unas semanas antes de Halloween, Leslie recibió la visita de dos amigas de Carolina del Sur. Y aquí entra un detalle interesante. Las amigas se enteraron de que en ese momento Leslie estaba saliendo con dos chicos a la vez, uno mayor y otro más joven. Aunque según parecía el que realmente le interesaba era el más joven. Durante la visita, sus amigas presenciaron una escena incómoda. El chico mayor vio como el más joven le regalaba flores a Leslie, y según contaron ellas después, aquello lo enfureció. La noche de Halloween de 2004, las tres chicas pasaron gran parte de la velada repartiendo dulces a los niños del vecindario. Todo transcurría con normalidad. Napa, de hecho, era considerado un lugar seguro. En aquel momento no se había registrado ni un solo homicidio en los últimos 2 años. Hacia las 11 de la noche, las chicas decidieron dar por terminada la jornada. Apagaron las luces y se fueron a dormir. Adrian y Leslie subieron al piso de arriba, donde se encontraban sus habitaciones, mientras que Lauren se quedó en la planta baja y caminó hasta su cuarto ubicado en la parte trasera de la casa. Entre la 1 y las 2 de la madrugada, una de las luces de seguridad que había detrás del garaje se encendió. Al mismo tiempo, Chloe, la perra de Lauren, comenzó a gruñir y a ladrar. Lauren pensó que no era nada grave, que probablemente era uno de los gatos de Adrian merodeando por ahí, así que calmó a Chloe e intentó volver a dormir. Pero poco después escuchó algo distinto. Alguien había entrado en la casa y estaba subiendo las escaleras. Lauren supuso que podía tratarse de uno de los novios de Leslie y pensó para sí: "Oh, otra vez no". Y es que solo unos días antes de Halloween, concretamente el 28 de octubre, Leslie había llevado a casa a uno de sus novios y estuvieron acostándose toda la noche sin dejar pegar ojo a sus compañeras de piso. Con esa idea en mente, Lauren intentó volver a dormirse, pero pronto escuchó un grito de terror y rápidamente se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Reconoció enseguida la voz que pedía ayuda. Era Adrian. De inmediato abrió la puerta de su habitación y dio un paso fuera, intentando averiguar qué ocurría. Miró a su alrededor, pero no vio nada y se quedó paralizada escuchando lo que estaba sucediendo en el piso de arriba. De repente, el intruso bajó corriendo las escaleras, rompiendo cosas a su paso. Lauren entró en pánico y salió corriendo, pero cometió un error fatal. Tomó la dirección equivocada y acabó saliendo por la puerta trasera. Ahí se topó con un problema aún mayor. El patio estaba rodeado por una valla de casi 2 metros de altura. A menos que la trepara, no tenía por dónde huir. Estaba atrapada.
En cuestión de segundos barajó sus opciones y llegó a una conclusión. Aunque lo intentara, no tendría tiempo de escalar la valla antes de ser descubierta, así que tomó la única decisión posible: esconderse y esperar no ser vista. Desde su escondite, Lauren escuchó cómo el intruso forcejeaba con la persiana de la cocina en la parte frontal de la casa. Después de unos segundos, el ruido cesó. Ya no se le oía a él, solo quedaban los gritos desesperados que venían del piso de arriba. Lauren no sabía si el intruso había abandonado la vivienda o si seguía dentro acechando en algún lugar. Aún así, decidió armarse de valor y volver a entrar. Tenía que subir a ver cómo estaban sus amigas y si era posible ayudarlas. En el camino se topó con el teléfono fijo de la casa e intentó llamar al 911, pero parecía que alguien había cortado la línea. Subió las escaleras sin hacer ruido y lo que vio al llegar arriba la perseguiría el resto de sus días. Había sangre por todas partes. Leslie yacía boca abajo, muerta, y Adrienne se encontraba a unos metros de ella, agachada detrás de la cama. Estaba viva, pero ya no podía articular palabra y era obvio que se estaba muriendo. Lauren bajó de nuevo las escaleras, pero en medio del caos resbaló porque tenía los pies empapados en sangre. Aún así, logró incorporarse y desesperada buscó su teléfono móvil. Cuando lo encontró, marcó de inmediato el 911. Como no sabía si el intruso seguía en el interior de la casa, salió corriendo hacia su coche. Una vez dentro, volvió a llamar al 911 mientras se alejaba de la escena en su vehículo, buscando ponerse a salvo. Los paramédicos no tardaron en llegar. Al entrar en la vivienda, encontraron a Leslie sin vida y a Adrienne, que aún luchaba por sobrevivir. Sin embargo, a los pocos minutos, y pese a todos los intentos por salvarla, también falleció. Lauren explicó a las autoridades que no había logrado ver al agresor, pero sí había escuchado prácticamente todo lo que ocurrió aquella noche. Rápidamente, la ciudad de Napa se puso en alerta. Todos estaban conmocionados y llenos de preocupación por lo que acababa de suceder. La pregunta en la mente de todos era la misma: ¿podía haber un asesino en serie suelto? ¿O tal vez el responsable era alguien cercano a las chicas y buscaba algún tipo de venganza? Al no tener respuestas inmediatas, comenzaron a circular todo tipo de rumores por la ciudad. Algunos decían que Leslie y Adrienne podrían tener contactos peligrosos, que tal vez se habían convertido en objetivos de algún clan oscuro. Otros hablaban de Francis Ford Coppola, alegando que por trabajar Leslie en su bodega podría haber quedado atrapada en supuestos vínculos con la mafia. Por supuesto, todo esto eran meras especulaciones, producto del miedo y la incertidumbre de unos ciudadanos aterrorizados que no podían comprender lo que había sucedido. Los investigadores todavía no podían imaginar lo complicado que sería el viaje que supondría resolver este caso. Partían del punto de que ni siquiera había un motivo claro por el que las chicas hubieran sido brutalmente asesinadas. Durante varios días, los especialistas en la escena del crimen recorrieron cada rincón de la casa, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. Pudieron determinar que el intruso había entrado por una ventana abatible ubicada en la parte frontal de la casa. Al hacerlo, se le cayó un paquete de bridas sujetas con una goma de pollo, y sin detenerse subió directamente por las escaleras hacia las habitaciones de las chicas. Los expertos consideraron que esas bridas probablemente estaban destinadas a inmovilizar a las víctimas, pero al perderlas por el camino, su plan inicial se vio completamente truncado. La policía también tomó numerosas muestras de sangre, tanto dentro como fuera de la casa. Una de las manchas encontradas en la pared sugería que el perpetrador probablemente era diestro. Terminaron recopilando un total de 71 muestras distintas, una cifra que superaba con creces lo que los expertos del laboratorio estaban acostumbrados a manejar en casos de homicidio. Los investigadores también recogieron como prueba unas colillas de cigarrillo encontradas fuera de la casa. Ninguna de las chicas fumaba, así que pensaron que el atacante quizá había estado esperando fuera antes de entrar, fumándose unos cigarrillos. Los cigarrillos eran de la marca Camel Turkish Gold, que por aquel entonces llevaba solo unos meses a la venta. Las autoridades enviaron las colillas al laboratorio para analizar si los restos de ADN coincidían con la sangre encontrada dentro de la casa. El análisis inicial del laboratorio confirmó que algunas de las muestras de sangre no pertenecían ni a Leslie ni a Adrienne. Se trataba de sangre perteneciente a un varón, lo que sugería que el atacante podría haberse herido durante el ataque. Además, confirmaron que esa sangre coincidía tanto con la encontrada en la habitación de Adrienne como la que estaba en la persiana de la cocina. El gran problema era que no coincidía con ningún perfil de ADN en las bases de datos. Los resultados de las demás pruebas aún tardarían en llegar,
y por el momento las autoridades no tenían más pistas. La policía decidió entonces revisar el ordenador de Leslie y encontraron un email cuanto menos intrigante enviado por uno de sus ex. La pareja había terminado años atrás, después de que él le propusiera matrimonio y ella lo rechazara. Pero lo más inquietante es que poco antes de ser asesinada, él había empezado a comunicarse nuevamente con ella. Y eso no era todo. La misma noche de Halloween, el padre de otro chico con el que Leslie había cortado justo antes de mudarse a Napa, intentó llamarla varias veces. Con estos hallazgos, los investigadores empezaron a sospechar que Leslie podría haber sido el objetivo principal del ataque. Todo apuntaba a que el agresor era alguien obsesionado con ella. Además, estaba claro que quienquiera que fuese había esperado fuera de la casa un buen rato antes de entrar, lo que demostraba que el ataque fue premeditado. Al indagar más, descubrieron que Leslie tenía todo un arsenal de admiradores, y algunos, digamos, un poco intensitos. Uno de sus novios de la universidad, Brian West, llegó a comprarle un coche apenas 2 o 3 meses después de conocerla. Leslie condujo ese coche un tiempo, pero luego decidió que no quería seguir con él y se lo devolvió. Tras la ruptura, Brian creó una web tributo a Leslie, donde la idolatraba y la idealizaba por completo. Y la web se llamaba www.pordiosmioquemalrollo.com. Leslie también tuvo una relación con un hombre llamado William Lee Youngblood Jr., un abogado. Estuvieron juntos poco antes de que ella se mudara a Napa. Leslie le confesó a sus amigos que podría haberse casado con Lee, pero que su padre, William Lee Youngblood Sr., también abogado, la incomodaba. El hombre no dejaba de llamarla a su casa, y no para hablar con su hijo, sino para hablar con ella. La llamaba constantemente hasta el punto en que ella dejó de contestar al teléfono. Y sí, fue él quien trató de comunicarse con Leslie aquella noche de Halloween. Cuando la policía lo interrogó, dijo que había sido una desafortunada coincidencia y aseguraba no estar enamorado de ella. Tanto él como su hijo accedieron a proporcionar muestras de ADN, y ninguna coincidía con la sangre encontrada en la escena del crimen. Los investigadores también pusieron su atención en Christian, el chico que salía de forma intermitente con Adrian. La relación era complicada. Ella a veces se sentía dolida, incluso llegando a ir al trabajo llorando y comentando con sus compañeros los problemas que tenía. Por eso, rápidamente lo colocaron en el punto de mira. Fueron hasta su casa y llamaron a la puerta. Christian estaba profundamente dormido y se sobresaltó al escuchar los golpes. Al abrir, se encontró con 5 detectives listos para interrogarlo. Lo hicieron salir de su habitación y le preguntaron si tenía algún arma. Él reconoció tener un cuchillo en su cuarto y preguntó si querían que se lo entregara. Los detectives respondieron que no, que solo les indicara dónde estaba. Tomaron muestras de sangre del cuchillo, recogieron algunas muestras de su ropa y sus sábanas y lo llevaron a la comisaría para continuar con el interrogatorio. Christian admitió que sí discutían a menudo con Adrian y que incluso ese mismo día habían tenido una pelea, pero aseguró que jamás había puesto la mano encima a una mujer. Al final, las pruebas de ADN no coincidieron con la sangre de la escena del crimen y lo dejaron marchar. La policía estaba completamente desconcertada, pero no dejaron de buscar respuestas. Llegaron a entrevistar a más de 1500 personas, recogieron más de 200 muestras de ADN e investigaron prácticamente cualquier persona que tuviera algo que ver con las chicas. Aún así, a pesar de todo ese esfuerzo, seguían sin tener un rastro claro. También hablaron con Lily Prudhomme, la mejor amiga de Adrian, quien estaba profundamente afectada por la muerte de su amiga. Los investigadores supieron que, por la época de Halloween de 2004, Lily estaba pasando por serios problemas con su prometido. De hecho, previo al incidente, habían cancelado la boda y la relación atravesaba una crisis importante. La ceremonia estaba prevista para el 1 de noviembre de 2004. En Hawái, y de haberse celebrado, Adrian y Lauren habrían estado allí con ellos. Curiosamente, unos meses después del trágico fallecimiento de las chicas, Lily y su prometido Eric decidieron reavivar su relación. Lily, tras la pérdida de su mejor amiga, comenzó a darse cuenta de que la vida es demasiado corta y finalmente llegaron a casarse en febrero de 2005. De hecho, la madre de Adrian, Arlene, fue invitada a la boda e incluso participó en la ceremonia. Llegó el verano de 2005 y la investigación parecía estancada. La policía ya había entrevistado a más de 1500 personas y descartaron a cada una de ellas. Analizaron cientos de muestras de ADN, pero ninguna arrojó coincidencias. 11 meses después de los asesinatos, en septiembre de 2005, la investigación daría un giro inesperado.
Los resultados del ADN extraído de las colillas encontradas afuera de la casa resultaron ser sumamente reveladores. La saliva coincidía con la sangre hallada dentro de la vivienda e incluso con el ADN de las células epiteliales que habían quedado en la goma de pollo que sujetaba las bridas que el atacante había perdido. Curiosamente, una goma de pollo, al ser un material poroso, es una fuente clave de pruebas para la policía. Finalmente, las autoridades decidieron hacer público que la marca de cigarrillos que fumaba el asesino eran Camel Turkish Gold. En aquel momento, esta marca llevaba solo 4 meses en el mercado, así que quizá alguien podría reconocer al culpable por ese detalle. Pero eso no era todo. Gracias a un avance en tecnología desarrollado por un hombre llamado Tony Frudakis, la policía pudo descubrir más sobre la identidad del atacante. Sabían que era blanco, su cabello era claro y tenía los ojos verdes o azules. Esta información también se hizo pública. Lo inquietante es que un hombre que vivía a solo 2 millas de la escena del crimen estaba siguiendo cada palabra que decía la policía. Ahora sabía que había cometido demasiados errores y que los avances científicos de las autoridades estaban mucho más adelantados de lo que él podría imaginar. 5 días más tarde, arrestaron al culpable, pero jamás se podrían haber imaginado de qué forma lo acabarían atrapando. Hacía ya un tiempo preguntaron a Lauren si conocía a alguien que fumase esa marca de cigarrillos. Ella respondió que la única persona fumadora que se le ocurría era Eric Matthew Coppel, el marido de Lily, aunque no estaba segura de que fuera precisamente esa marca la que fumaba. En ese momento, Lauren no sospechaba de él, no tenía mucho que ver con ellas. La policía lo había citado para interrogarlo, pero jamás se presentó, así que consideraron que tal vez era hora de hacerle una visita, aunque finalmente no hizo falta. Eric era topógrafo y se había graduado en Napa Vintage High School en 1997. Siempre fue considerado un tipo raro y poco sociable. Antes de que la policía fuese a su casa, un martes por la noche, de repente, Eric entró en la comisaría acompañado de su mujer Lily y de su familia, y confesó los crímenes. Los detectives estaban desconcertados porque Eric sí que dio algunos detalles precisos de lo que había hecho que no habían sido publicados, pero no explicaba por qué lo hizo. Resulta que antes de presentarse en comisaría había escrito unas cartas de despedida, ya me entendéis, y las envió a sus padres, quienes lograron convencerlo de que no hiciera ninguna tontería y que lo mejor era confesar y entregarse. Esas cartas ayudaron a la policía a comprender un poco el motivo del crimen. Eric estaba celoso de la amistad tan cercana que tenían Adrian y Lily. Además, creía erróneamente que Adrian hablaba mal de él e intentaba convencer a Lily para que le dejase, cosa que era completamente de Lulu. La gota que colmó el vaso fue descubrir que las chicas tenían planeado un viaje a Australia el 25 de noviembre de 2004. Esto lo enfureció. Lily había cancelado la boda y ahora se iba tan tranquila de viaje con su amiga en las fechas en las que se suponía que deberían estar de luna de miel. Para Masinri, aquella fatídica noche de Halloween, Eric fue a una fiesta donde se encontró con Lily. Discutieron. Él quería fijar una nueva fecha para la boda, pero Lily se negaba. Eric sintió que su relación con ella estaba llegando a su fin, así que se fue de la fiesta y regresó a casa. Entre la medianoche y la 1 de la madrugada, empezó a sentirse profundamente solo y enfadado. Aquella noche debería haber sido su boda. Sobre todo, empezó a cabrearse cada vez más con Adrian, y en su cabeza ella tenía la culpa de todo. Eric contó a la policía que su recuerdo de lo que sucedió después estaba borroso. Recordaba haber salido de su casa con un cuchillo en la mano, pero no cómo había llegado a la casa de Dorset. Sí recordaba haberse fumado un cigarrillo frente a la casa y luego entrar por la ventana, pero nada más. Cuando los detectives le preguntaron qué había hecho con la ropa ensangrentada, Eric admitió que al volver a su casa le prendió fuego, incluyendo sus zapatos, y luego se fue a dormir. Lo que realmente sucedió aquella noche fue que cuando Eric llegó a la casa de las chicas, se quedó afuera durante un buen rato. Fumó un total de 3 cigarrillos mientras daba vueltas por el patio hasta que se decidió a entrar. Entró por la ventana, usando el cuchillo para abrirla, y en el proceso se le cayó el paquete de bridas que había traído consigo. Probablemente también cortó la línea de teléfono. Los investigadores creen que Eric no sabía que abajo había otro dormitorio, y eso explicaría por qué Lauren se libró. Luego subió las escaleras.
La primera habitación que encontró fue la de Leslie. Ella estaba dormida y ni siquiera se dio cuenta de lo que ocurría, así que Eric la mató primero. Después cruzó el pasillo hasta la habitación de Adrian, quien se defendió con todas sus fuerzas. Durante la lucha, Eric se hizo un corte en la mano, comenzó a sangrar, se asustó y salió corriendo de la casa. Lo peor es que durante todo ese tiempo, Lily no tenía ni idea del monstruo con el que se había casado. Eric actuaba con normalidad frente a ella, como si nada hubiera pasado, pero cuando se dio cuenta de que la policía estaba cada vez más cerca de descubrir su identidad como asesino, decidió, como un cobarde, acabar con su propia vida. Afortunadamente, su familia intervino a tiempo. Lo convencieron de que no lo hiciera, de que dejara que se hiciera justicia y que se entregara. En diciembre de 2006, Eric Coppel se declaró culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si no se hubiese declarado culpable, hubiese sido sentenciado a muerte. Eric dijo muchas cosas durante el juicio. Cosas como: soy un hombre roto, un hombre fragmentado por una penetrante conciencia de mi propio potencial para la maldad, y aunque no puedo comprender la magnitud de la angustia que he causado, reconozco que mis actos pecaminosos han infligido una terrible agonía a varias personas. No tengo palabras para expresar la profundidad de mi dolor. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla. Y para rematar la historia, os cuento que Lily, la superamiga, cuando Eric fue condenado, dijo: nada de lo que él hubiera hecho podría hacer que yo le amara menos. O sea, hostia señora, que el amor es ciego, sí, pero tanto... no sé... que se ha cargado a tu mejor amiga por celos, ¿sabes? Pero bueno, por suerte en algún momento recapacitó y finalmente se divorció de él. Bien, Lily, bien. Menos mal. Y ahora sí, eso es todo por hoy. ¿Y tú qué opinas sobre este caso? ¿Lo conocías? ¿Cuál crees que fue el motivo de Eric realmente? ¿Crees que realmente se arrepintió de lo que hizo? Cuéntamelo en los comentarios. También puedes dejar sugerencias sobre qué otro misterio o historia te gustaría que explorase en mis próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y dale a la campanita para no perderte más vídeos como este. También puedes seguirme en mis redes sociales, te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias por acompañarme un día más, nos vemos pronto en el siguiente episodio, cuidaros mucho, en serio, porfa, cuidaros mucho y hasta pronto. ¡Feliz Halloween!